ya para continuar donde nos quedamos. Ay, ok. El último tema que vimos fue el de tuberías. Sí, justamente nos Sí, quedamos. profesor. Y de ahí vimos los dos ejemplos. Sí, tanto el de salida como el de entrada. Ajá, pero vimos ejemplos, programas de ejemplo. Vimos el pipe, pero no el pipe demo, algo así. Ah, vale, entonces ahorita vamos a verlo. Vamos al NetBeans. Tanto el pipe test como el pipe demo vienen en el archivo, aquí en la página, están en este archivo que dice pipes.zip. Ahí en la página 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Ahí lo encuentran, ¿no? Se lo descargan y si quieren de una vez se descargan el de abajo también, porque también ahorita lo vamos a usar. ¿Vale? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, ¿qué tiene este programa? Pues básicamente va a tener 3 hilos. Va a tener 3 hilos que se van a crear. Un primer hilo, un primer hilo se llama productor. Entonces tenemos nuestra clase productor que extiende de la clase thread. Y bueno, antes de eso, estamos haciendo nuestros imports. Estamos importando las clases que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la de java.io. Vamos a utilizar la clase data input stream y data output stream. ¿Por qué vamos a usar ese flujo? Porque vamos a estar leyendo y escribiendo datos primitivos, en este caso datos de tipo doble, números dobles. Entonces, por eso requiero un flujo que me permita leer datos primitivos o escribir datos primitivos, que es el data input stream y el data output stream, ¿no? También requiero la clase pipe input stream y pipe output stream, que también son parte de java.io. Entonces, por facilidad, que no es lo mejor, pero nada más importe todo el paquete, pero realmente lo mejor sería importar clase por clase, ¿no? Para no cargar tantas definiciones de clase que ni estoy usando en la memoria. Y lo otro que se importó fue la clase random, precisamente porque voy a estar generando tanto números enteros aleatorios como números dobles aleatorios. Ahorita vamos a ver por qué los dos. Pero bueno, entonces tenemos nuestra clase productor que hereda de la clase thread. A partir de aquí voy a crear un hilo. ¿Y cuál va a ser la función de ese hilo? Generar números aleatorios, números primitivos de tipo doble, que van a estar en el rango entre el 0.0 y el 0.99. Entonces, esa es la única misión de este hilo productor. Cada que se ejecute o cada que se planifique va a generar un nuevo número aleatorio. Y ese número aleatorio que va a generar lo va a escribir en una tubería. Y a través de esa tubería se lo va a pasar a otro hilo. En este caso va a ser el hilo filtro. Ajá. ¿Sí se entiende lo que va a ser este hilo? Profesor. Solo genera números aleatorios y ya. Va a ser su única función. Entonces, ese número aleatorio que genere, pues lo va a generar a través de la clase random. Entonces, por eso requiere esta variable miembro random para generar un número doble aleatorio. Y ese número aleatorio lo va a escribir en la tubería. Pero para escribirlo en la tubería, requiero usar un flujo que me permita escribir datos primitivos. ¿Y cuál me permite hacerlo? Pues un data output stream. Y ese data output stream lo voy a asociar a un pipe output stream. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Sale. Entonces, para eso son estas dos variables miembro, ¿no? Entonces, tengo que hacer la inicialización. En este caso, la variable de tipo random ya se está inicializando aquí. Entonces, ya lo único que me falta inicializar, y lo estoy haciendo en el constructor, pues es el data output stream. Y lo voy a inicializar a través del flujo de entrada que voy a recibir, que en este caso es cualquier output stream, pero ese cualquier output stream realmente se lo voy a asociar en el main a un pipe output stream. Aquí solamente estoy haciendo una generalización, pero bueno. Entonces, el comportamiento de este hilo productor
Su comportamiento es que de manera infinita, o sea, por eso va a estar en un while true, de manera infinita voy a intentar generar un número aleatorio, un número doble aleatorio y escribirlo en el flujo, ¿no? Cada que utilicen flujos, siempre deben hacerlo dentro de un bloque try catch. ¿Por qué? Porque puede haber un error de escritura. Entonces, para poder manejar esas excepciones, tiempo de ejecución, necesito meter todo dentro de un bloque try catch, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se hace es, de manera infinita, vas a intentar generar un número aleatorio, un número doble, mediante el método nextDouble, y ese número aleatorio que se haya creado, lo vamos a escribir, ¿dónde? En el flujo, en el data output stream, con el método writeDouble, y nos cercioramos que el dato quede bien escrito. ¿Dónde va a quedar bien escrito? En el flujo output stream al que está asociado ese data output stream, que realmente va a ser una tubería, va a ser un pipe output stream. Entonces, realmente al hacer este flush, nos estamos cerciorando es que el dato quede bien escrito en el buffer de la tubería. Y entonces, una vez que se ha generado el número doble y se ha escrito en la tubería, ese hilo se va a ir a dormir. ¿Cuánto tiempo se va a ir a dormir? Pues una cantidad de tiempo aleatorio que está aquí, ¿no? Con el método nextIn, estoy generando un número aleatorio, pero ese número aleatorio que en principio es todo el rango de los enteros, o sea, 2 a la 32 entre 2, lo estoy, ¿cómo se dice? Acotando a los primeros 1000 números, ¿no? Por eso está el residuo de 1000. Entonces voy a generar un número entero aleatorio que esté entre el 0 y el 999. O sea, hace que se va a ir a dormir una cantidad de tiempo entre 0 y 1 segundo. Ajá. O 0 y 999 milisegundos. Entonces, y como puede ser que este número aleatorio que me da el método nextInt, puede ser que me dé un número positivo o puede ser que me dé un número negativo, porque Java no maneja tipos de datos sin signo. Entonces, por eso es que le estoy aplicando el valor absoluto, para nada más quedarme con la magnitud, no con el signo, ¿no? Entonces, obtengo el valor absoluto del número aleatorio entre el 0 y 999 milisegundos, y es la cantidad de tiempo que se va a ir a dormir ese hilo. Una vez que despierte, se va a lanzar la excepción interrupt exception. Esa excepción se va a cachar aquí, en la clase base de las excepciones, y y pues no va a hacer nada, ¿no? Más que imprimir si es que hubiera algo que imprimir. Y como estoy en un ciclo while true, pues va a volver a la siguiente iteración. En la siguiente iteración produce el siguiente número doble en el rango entre el 0.0 y 0.99. Escribe ese número doble en la tubería, se cerciora que los datos queden escritos en el buffer de la tubería y se va a dormir otra cantidad de tiempo aleatoria entre 0 y 1 segundo. Despierta y produce el siguiente número doble. Va a ser su función del productor. Cada que despierta produce un número aleatorio, un número doble aleatorio, lo escribe en la tubería y se va a dormir. Despierta, escribe el siguiente, se duerme, despierta y lo vuelve a hacer. ¿Sí se entiende? Profesor. Sí, vale. Entonces, eso va a ser el hilo productor. Luego quedamos que tenemos otro hilo, que en este caso es esta clase que se llama filtro y hereda de la clase thread. Significa que a partir de aquí voy a crear otro hilo. Este hilo, a diferencia del productor que nada más tenía un flujo, este tiene dos, tiene un data input stream y un data output stream. El data input stream va a servir para poder leer un número primitivo, en este caso un número doble. El número doble que va a producir el productor yo, en la tubería y que lo va a escribir en la tubería, yo lo voy a leer desde la tubería. Para poderlo leer como un número primitivo, al pipe input stream le voy a conectar un data input stream que me va a dar el método read double para poder leer el número doble y para eso es este flujo. Simplemente para conectar esto con un pipe input stream, que es el flujo que me permite leer datos de la tubería. Entonces, voy a leer este número entero, voy a hacer una serie de procesamientos sobre ese número y eso me va a generar otro dato y ese dato nuevamente lo voy a escribir en otra tubería, no en la primera, sino en otra que tengo, ¿no? Y que va a ser otro pipe output stream y va a estar asociado a un data output stream para poder escribir el número doble nuevamente, ¿no? Pero ahora es en otro hilo y para eso es este data output stream. Entonces, leo el número que me pasó el productor,
Lo único que voy a hacer es, ese número lo voy a promediar con los números leídos en ciclos anteriores, en iteraciones anteriores. Ajá. Entonces, para poder hacer eso, necesito generar dos variables, una de tipo doble, donde voy a tener un acumulador y en cada iteración voy a ir sumando cada número doble que se va a ir leyendo en cada iteración. Entonces, de esa suma que se va a ir acumulando, voy a ir contando cuántos números se han leído. Si se leyó un número, o se leyeron dos, o se leyeron tres, depende de cuántas iteraciones vaya dando el hilo. Entonces, como yo sé cuántas iteraciones se han dado, pues la cantidad del acumulador que llevo ahí la divido entre la cantidad de lecturas que se han hecho. Entonces estoy sacando un promedio. Y ese promedio lo voy a escribir ¿en dónde? Aquí, en la otra tubería. ¿Sí se entiende? Profesor, Sí, profe. Bueno, entonces, aquí lo único que estoy haciendo es inicializando mis dos flujos, tanto el flujo de lectura como el flujo de escritura, que se van a asociar. Aquí no se ve porque nada más estoy generalizando, tanto el flujo de lectura como la escritura, pero ya en la clase principal, en la clase pipe test, realmente en lugar de un input stream va a ir un pipe input stream y en lugar de un output stream va a ir un pipe output stream. Entonces el cuerpo de este hilo filtro, lo único que va a hacer es igual de manera infinita, por eso está en un forever, va a intentar leer el número doble desde la tubería, o sea, el número que produjo el productor, lo voy a leer, lo en ese acumulador, voy a incrementar la cantidad de números que se han leído y hago el promedio, ¿no? Aquí está, simplemente saco el promedio. El total que va de la suma entre la cantidad de números que se han leído, pues es un promedio. Y ese número lo voy a escribir ¿en dónde? Pues en el data output stream que va a estar asociado a la otra tubería. Y eso es lo único que va a hacer de manera infinita, ¿no? En este forever. Leo número, incremento en acumulador, divido entre la cantidad de números que se han leído y lo escribo el resultado del promedio. Y ya, es lo único que va a estar haciendo forever. ¿Sí se entiende? profesor. Entonces vamos con el tercer hilo. El tercer hilo es este que dice consumidor. También hereda de la clase thread. Entonces a partir de aquí voy a generar un tercer hilo. Este tercer hilo lo que va a hacer es leer ese promedio que calculó el filtro. Lo va a leer y lo va a comparar con el promedio leído en la iteración anterior para ver si ha cambiado o no ha cambiado ese promedio, ¿no? Cada que se lee un nuevo número entero, digo, aleatorio. Entonces, declaro esta variable de tipo doble para asociarlo al promedio calculado en la iteración anterior. Declaro este flujo de lectura para poder leer datos desde la tubería y de ahí leer el promedio que se me va a ir entregando en cada iteración y compararlo con el promedio que tenía calculado de la iteración anterior, que lo voy a tener guardado aquí. Entonces, en el constructor, lo único que hago es inicializar el data input stream a un flujo que se me va a pasar. Ese flujo va a ser un pipe input stream. Y el comportamiento de ese hilo va a ser que igual, de manera infinita, en ese ciclo for, como voy a trabajar con flujos, pues por eso tengo mi bloque try catch. Y aquí estoy leyendo desde la tubería el número doble que se me va a pasar. ¿Quién me lo va a pasar? El hilo filtro, que tiene un promedio. Aquí voy a validar si ese promedio es mayor que el promedio anterior, o sea que el promedio de la iteración anterior. Si es mayor, pues simplemente actualizo el promedio, si no, no. Es lo único que voy a hacer. Y lo voy a mandar a imprimir en consola, ¿no? Pero solamente cuando el promedio sea mayor, cuando sea menor, ¿no? Y es lo único que va a hacer, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la clase principal que se llama PipeTest. Esta no está heredando de ningún lado, simplemente voy a tener aquí mi método main, el método principal donde voy a jalar todo. Como voy a usar flujos, pues necesito poner mi bloque try catch o un bloque try catch finally, como requieran. Y en este caso voy a crear dos tuberías. Entonces, para cada tubería requiero sus flujos de lectura y de escritura, ¿no? Aquí está el flujo de escritura y de lectura para la primera tubería y aquí está el flujo de escritura y de lectura para la segunda tubería. Para la primera tubería tengo mi flujo de escritura
que no está conectado a ningún lado porque no le estoy pasando ningún parámetro aquí al constructor, pero en el flujo de lectura sí estoy conectando el flujo de lectura con el origen, que va a ser el flujo de escritura, que es Pout1, ¿sí se ve? Este flujo de escritura está aquí conectando con el de lectura. ¿Sí queda claro estas dos líneas de código? Sí, profesor. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa que yo escriba desde el pipe output stream, lo voy a poder leer desde este pipe input stream. ¿Por qué? Porque aquí están conectados. ¿No? Y lo mismo va a pasar acá con la segunda tubería. Declaro mi flujo de escritura de la segunda tubería, que no está conectado a ningún lado, pero en el de lectura estoy haciendo la conexión con el flujo de escritura. Entonces, cualquier cosa que se escriba desde aquí, lo voy a poder leer desde acá. ¿Por qué? Porque están conectados aquí. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí, ahora sí empiezo a separar mis flujos en diferentes hilos. Creo mi primer hilo, que se llama productor, y le asocio el flujo de escritura de la primer tubería. Ahí está. Luego creo el segundo hilo y le voy a pasar tanto el flujo de lectura de la primera tubería como el flujo de escritura de la segunda tubería. ¿Por qué? Porque desde este flujo que está conectado al Pout1, voy a poder leer los números dobles que se van a estar produciendo, los números aleatorios, para poder hacer el promedio. Entonces el filtro hace el promedio y lo escribe en la segunda tubería, ese promedio. Y ese promedio que se escribe en la segunda tubería, lo voy a poder leer desde el tercer hilo, donde tengo este flujo, ¿no?, de lectura, que va a leer todo lo que se escriba aquí. Entonces aquí voy a acceder a ese promedio y lo voy a comparar con el promedio de la iteración anterior, ¿vale? Entonces ahí nada más están creados los hilos, aquí los inicializo y en algún momento se van a planificar. Y vamos a ver la salida. Y ahí está la salida, ¿no? Simplemente se están generando números aleatorios en cada iteración en la clase productor, en ese hilo. Ese dato se va a escribir a través de una tubería en el segundo hilo, que es el filtro. El filtro va a estar simplemente acumulando esos números aleatorios, los va a estar sumando, los va a dividir entre la cantidad de números que se han leído para sacar el promedio, y ese promedio se le va a pasar al tercer hilo, al consumidor. Ese hilo consumidor simplemente va a ser la comparación del nuevo promedio con el promedio de la iteración anterior. Si hay algún cambio, lo va a actualizar. Si no hay cambios, no. Y ya. Y si se fijan, estoy comunicando 3 hilos, donde esos 3 hilos están comunicándose datos que son datos, aquí están, son, no son variables globales, son variables locales, ¿no? Y se las están comunicando a través de las tuberías. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, entonces así es como se pueden usar las tuberías. Realmente no importa el tipo de dato que quieran pasar a través de la tubería, nada más tienen que usar el flujo que corresponda con el tipo de dato que quieran escribir o leer, ya sea el data output stream, el object output stream o un print writer, ¿no? Depende si van a mandar texto, números primitivos u objetos. Y ya vieron que es muy sencillo de hacer. ¿Vale? Bueno, entonces hasta ahí llegaríamos con la parte de las tuberías y ya para terminar la parte de hilos en Java, vámonos a la parte del pool. Déjenme ver dónde está. Entonces vamos a empezar a ver lo que correspondería con la implementación de un pool de hilos o de una alberca de hilos, ¿no? ¿Para qué habíamos quedado que servía una alberca de hilos? ¿Sí se acuerdan que el primer día de clases, más o menos les di una platicada? Bueno, no importa, ¿no? Ahorita lo vemos. Cuando nosotros estamos trabajando con hilos,
pues acuérdense que estamos realizando varias tareas en un mismo proceso, pero por cada tarea que nosotros generemos, pues tenemos que asignarle recursos, sobre todo para la hora que se planifica esa tarea, ¿no? Entonces, a la hora que se planifique esa tarea, se van a ejecutar instrucciones y esas instrucciones, pues a lo mejor tienen que ver con el almacenamiento de variables, ¿no? Y esas variables se tienen que almacenar en algún lado en la memoria. Entonces, la máquina le tiene que asignar, bueno, el sistema operativo le tiene que asignar recursos de memoria a cada hilo o a cada tarea que se vaya a ejecutar para poder guardar ahí las variables locales que se están generando, ¿no? A partir de las instrucciones que se están interpretando. ¿Sí se entiende eso? Entonces, pues le va a tener que asignar su propia pila a cada hilo para que en ese espacio de memoria se almacenen las variables locales de las instrucciones que está ejecutando ese hilo. Y habíamos dicho que en el caso de Windows se le asigna un megabyte de pila a cada hilo que se va creando. En el caso de Linux se le asignan 2 megabytes de memoria a cada hilo que se está ejecutando. Y, y nosotros en nuestro programa pues tenemos que estar bien conscientes de eso, porque por cada hilo que nosotros creemos, le estamos quitando ya sea 1 mega o 2 megas de memoria RAM a nuestra máquina, ¿no? Y nuestra máquina no tiene recursos infinitos, y si no tenemos una buena gestión de la memoria y nuestra aplicación está generando muchos hilos, cientos o miles o millones de hilos, pues a lo mejor pudiera darse el caso en el que nos empezáramos a acabar la memoria, los recursos de la máquina, y simplemente lo vamos a notar porque vamos a empezar a dar hasta que de repente se cae, ¿no? Bueno, se queda ahí pasmada. Y es porque ya se quedó sin memoria. De hecho, en el caso de Java te manda la excepción donde dice que no hay suficiente memoria, ¿no? Que dice que ya te la acabaste. Entonces, Profe, una pregunta. nosotros tenemos que tratar de dime. Sí, a respecto sobre eso, si llega un momento en que hice tantos hilos, ¿puede llegar a tronar el sistema operativo o mi disco duro? No, en el caso de Java, lo primero que va a tronar es la máquina virtual. Realmente te protege la máquina y lo que va a tronar es la máquina virtual. Pero, por Cuando ejemplo, si fuera en C, ahí sí lo truena si fuera directo. en C, pues sí, tu máquina se va a pasar Ok. Gracias, profe. toda la máquina y tendrías que reiniciarla. Ajá. Y ya con reiniciarla, pues ya se liberan esos recursos. Pero pues es tedioso tener que estar haciendo eso, ¿no? Sobre todo cuando tú no estás físicamente ahí, en donde está la máquina. Imagínate que dejas corriendo eso en una máquina virtual. Bueno, imagínate que ni siquiera es una máquina virtual, es una máquina física, te vas a tu casa. A lo mejor lo dejas en la escuela, te vas a tu casa y y aunque dejes abierta una conexión por SSH, una conexión remota, pues si se pasa en la máquina, pues no te va a estar, ¿no? Porque va a estar pasmada y no va a haber de otra más que ir físicamente a la escuela, darle el botonazo para reiniciarla, ¿no? Y sí, de otra. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues tú quieres proteger precisamente que no se vayan a acabar los recursos de la máquina. Y una de las formas de hacerlo es mediante la creación de una alberca de hilos. Con esa alberca de hilos, tú lo que vas a hacer es no generar hilos así de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque el problema no es generar el hilo, el problema es asignarle los recursos, en este caso asignarle su pila para que se planifique ese hilo, ¿no? Para que cuando esté en tiempo de ejecución tenga un pedazo de memoria donde se van a cargar las variables locales. Ese es el problema. Entonces, la idea de la alberca de hilos o del pool de hilos es limitar la cantidad de hilos que se van a estar gestionando en memoria. ¿Para qué? Para evitar que te consumas y te acabes los recursos de la máquina. Entonces, ¿cuál es la estructura de esa alberca de hilos? Ahí en la diapositiva se ve a grosso modo, y les digo a grosso modo porque todavía le faltan de algunos detallitos, ¿no? Que ahorita vemos. Esta sería más o menos la estructura que tendría una alberca de hilos. Por un lado, se va a tener una lista ligada. Aquí, en este recuadro que está de color verde, vamos a tener una lista ligada que va a tener nodos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Cada uno de estos nodos lo que representa es un hilo que se va a estar ejecutando. ¿Sí se entiende? Cada nodo de esta lista ligada es
un hilo ejecutándose. Y dice que es una cola bloqueante porque va a haber aparte un nodo, aquí, este que dice hilo 1, que se va a encargar de ir encolando nuevas tareas a ser planificadas, a ser ejecutadas dentro de esa alberca de hilo. Entonces, este hilo, antes de encolar un nuevo nodo en esta lista ligada, lo que va a hacer es, va a verificar el tamaño de la lista ligada. Si esa lista ligada ya tiene el tamaño máximo de nodos, que sería pues, que ya se alcanzó el tamaño máximo del pool de hilos, la cantidad máxima de tareas que se pueden planificar en ese pool a la vez, entonces no va a planificar el siguiente nodo, o sea, no va a agregar el siguiente nodo a la lista ligada, ahí se va a bloquear, por eso se llama cola bloqueante, porque si ya está llena la lista, no le puede agregar un nuevo nodo hasta que se empiece a vaciar. ¿Sí se entiende eso? Sería algo como el backlog, ¿no, profe? Ajá, sí, o sea, realmente si lo quisieras implementar tú a mano, ¿qué tendrías que poner aquí? Pues una variable de condición. Entonces tú revisarías si el tamaño de la lista ligada es igual al máximo, entonces el hilo que se encarga de hacer este encolamiento de un nuevo nodo, pues lo bloqueas con una wait, bueno, si fuera en C, con una wait, este, para que no encole el siguiente nodo hasta que se pueda encolar. ¿Y cuándo se va a poder desencolar? Cuando aquí alguno de los nodos que ya están existentes en la lista sea un hilo que su estado ya es finalizado. Cuando su estado ya se ha finalizado, este que dice hilo 2, su tarea se va a encargar de desencolar todos los hilos que ya se encuentren en un estado finalizado. ¿Sí se entiende? Entonces, desencolas un nodo de los de aquí, uno de los hilos de acá que su estado ya se ha finalizado, lo desencolas, con eso se va a decrementar el tamaño de la lista ligada y en ese momento haces un signal para despertar a este hilo que está bloqueado y entonces empieza a trabajar y sigue encolando nuevas tareas para ser ejecutadas dentro del pool. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Con respecto a lo que hemos visto de hilos. Entonces tendríamos aquí una lista ligada. Hay un hilo que se encarga de encolar nuevos hilos aquí, nuevas tareas que se van a ejecutar. Cada nodo representa un hilo o una tarea que se está ejecutando. Y una vez que entra aquí ese hilo, pasa al estado de ejecución y se va a estar ejecutando hasta que termine. Cuando haya pasado al estado finalizado, este hilo que está acá, el hilo 2, se va a encargar de estar revisando el estado de estos hilos y en el momento en el que alguno de ellos marque finalizado, lo va a desencolar y va a despertar si es que este hilo de acá está bloqueado para que encole nuevas tareas. Si es que el hilo que se encarga de desencolar tareas revisa que la cola está vacía, pues entonces no hay nada que desencolar, ¿no? Porque no hay hilos corriendo y entonces se bloquearía. Y este hilo, si revisa que la cola está vacía, pues empieza a encolar tareas y despierta para que se ponga a chambear, a revisar si alguno de los hilos ya llegó a estado finalizado y entonces lo desencole. A grosso modo, esa sería la estructura que tendría nuestro pool de hilos, ¿no? Aquí adelante tenemos un pseudocódigo que asemeja también parte de ese funcionamiento. Entonces, por un lado tenemos esta clase que dice cola bloqueante, public class blocking queue. Esa clase cola bloqueante tiene dos variables miembro. Una variable miembro es una lista ligada, aquí está un linked list, una lista ligada, y va a tener asociada un tamaño máximo, que en este caso se llama límite, y ahí dice que el límite va a ser de 10 nodos, ¿no? 10 nodos o 10 tareas que se van a estar ejecutando. Está su constructor, donde lo único que se hace es establecer el valor para el límite o el tamaño máximo del pool. Tenemos dos métodos. Esos dos métodos van a ser métodos sincronizados. Si revisan aquí, dice synchronize, el método encolar y el método desencolar. Aquí está, ¿no? El método enqueue y el método dequeue. Ambos son sincronizados. ¿Por qué? Porque voy a requerir que solamente un hilo a la vez encole una tarea. ¿Para qué? Para que no se puedan encolar dos tareas al mismo tiempo, porque se podrían sobreescribir y entonces se me perderían tareas que yo encole para que se planificaran. ¿Sí se entiende? ¿Se Profesor. acuerdan, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la sincronización en un programa
que tenía que hacer 10 incrementos sobre una variable, y si lo desincronizábamos solamente veíamos 10 incrementos en vez de ver los 30 porque se sobreescribían. Profesor. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí no queremos que se nos vayan a sobreescribir dos tareas en el mismo nodo de la lista ligada porque se perdería uno y entonces se perdería esa tarea y nunca se ejecutaría. Ajá. Entonces, por eso es que tanto el encolamiento como el desencolamiento lo hacemos de manera síncrona para que no se pierdan tareas que van a ser tanto planificadas como extraídas de esa cola, ¿no? Ajá. Y simplemente se va a encolar una instancia de tipo objeto. Pero esa instancia de tipo objeto realmente sería un objeto que esté implementando la interfaz runnable. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva tarea que se va a planificar. Y si se fijan, este método, el método de encolar, puede ser que lance la excepción interrupt exception, que es la que lanzan todos los hilos cuando cambian de estado, si es que son desbloqueados. Por ejemplo, si tú pones un sleep sobre un hilo y expira el temporizador del sleep, en automático se lanza la excepción interrupt exception, ¿no? Es una excepción que cada que se cambia de estado en un hilo, de un estado de bloqueo al estado listo, se lanza. Entonces, por eso es que se está lanzando ahí. Ajá. Y entonces aquí lo primero que va a hacer la lógica de este pseudocódigo es que cuando se mande encolar una nueva tarea al pool, lo primero que va a validar es el tamaño de la lista, ¿no? El tamaño de la alberca. Si la alberca ya está llena, o sea, si el tamaño de la lista ligada ya llegó al límite, te vas a bloquear. Eso sería con una variable de condición, por eso tiene ese wait. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces, por un lado se validaría eso. Por otro lado, vas a validar si la cola está vacía, pues simplemente despiertas al hilo que tiene que encargarse de empezar a checar si hay, en este caso es el hilo 2 que tiene que empezar a revisar, porque tú vas a empezar a encolar, entonces lo haces que empiece a chambear a revisar si el estado de los hilos ya es finalizado para que empiece a desencolar. ¿Cómo lo despiertas? Con un notify all, si es que hay varios hilos ahí dormidos. Ajá. Y ya por último, lo que vas a hacer es simplemente encolar tu tarea. Ahí está, ¿no? Agregar un nuevo nodo a la lista ligada. Eso sería la parte del encolamiento que sería agregar una nueva tarea al pool de hilos para que se empiece a ejecutar. ¿No? Aquí se ve así a muy grosso modo, cuando lo veamos en C, ahí se va a ver más claro, ¿no? Porque ahí sí nos podemos meter a las tripas, ¿no? De todo. Luego tenemos este otro método, que también es sincronizado, y se llama desencolar. Entonces, ¿qué es lo que se va a desencolar? Pues una tarea que ya se haya terminado de ejecutar en el pool. Entonces, antes de hacer el desencolamiento, lo primero que se va a revisar es si la cola de tareas, en este caso del pool, está vacía. Si la cola del pool está vacía, significa que no hay ninguna tarea que desencolar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos bloqueamos con una variable de condición. Si no está vacía, vas a checar si está lleno, si está llena la cola, y como vas a empezar a desencolar, a desencolar tareas, pues despiertas al hilo que esté bloqueado, ¿no? ¿Para qué? Para que empiecen a colar nuevas tareas, porque tú vas a empezar a remover tareas. Aquí lo único que le falta es una condición aquí, que sería donde tú estarías validando el estado en el que se encuentra el hilo, y si ese estado es igual al estado finalizado, entonces, ¿qué haces? Pues el remueves ese nodo de la lista ligada del pool. Ajá. Y ya. Por eso insisto, este es el pseudocódigo asociado a la lógica que tendría ese pool. Para nuestra fortuna, no lo tenemos que implementar todo a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya contamos con la interfaz Executor Service y con la clase Executor, que ahorita vamos a revisar. La interfaz Executor Service que se encuentra en el paquete java.util.concurrent, me va a proveer a mí de métodos para poder mandar planificarse tareas y que se ejecuten dentro de una alberca de hilos y poder estar revisando su estado, si se están planificando, si están bloqueadas y ya finalizaron. ¿Sí se entiende?
Es más, si quieren lo vemos primero por el cómo crear el pool. A partir de la clase executors, aquí está, tenemos la clase executors que se encuentra en el paquete java.util.concurrent. Tenemos la clase executors y esa clase executors me va a proveer de métodos que me van a permitir generar ejecutores de tareas que pueden incluir albercas de hilos. ¿Vale? Aquí solo les puse algunos de los métodos más importantes que me va a dar la clase executors. Pueden revisarlo completo en la documentación del JDK de la versión que ustedes tengan. Entonces, uno de esos métodos que nosotros vamos a estar utilizando es el método newFixThreadPool. El método newFixThreadPool me va a generar una alberca de hilos. Yo solamente le tengo que decir el tamaño de esa alberca, aquí con esta variable de tipo entero que dice número de hilos. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces, internamente la lógica de ese método, pues va a ser crearme la lista ligada con el tamaño del pool, tal como se vio en el pseudocódigo, y va a crear su método para encolar una nueva tarea y para desencolar tareas. Esa internamente va a implementar eso. Yo nada más me voy a tener que preocupar de generar la alberca de hilos con el método newFixThreadPool y eso me va a devolver una instancia de tipo executorService, que es la interfaz que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, una vez que yo ya generé mi pool, por ejemplo, aquí le digo, créame un pool de 10 hilos, me va a devolver esta referencia. Y ya que tengo esta referencia, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues fácil. Cuando quiero mandar a que se ejecute una tarea dentro del pool, solamente genero una instancia de una clase que implemente a la interfaz runnable, que eso ya lo sabemos hacer. Y ya que tengo esa instancia de la clase que implementa la interfaz runnable, voy a invocar al método submit de ese executor service que me va a devolver la clase newFixThreadPool. Entonces, ya sea que invoque el método submit o que invoque el método execute, con cualquiera de los dos métodos voy a mandar ejecutar una tarea dentro del pool. O sea, voy a encolar una nueva tarea para que sea planificada dentro del pool. ¿Cuándo? Cuando se pueda. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces, la diferencia entre usar el método submit y usar el método execute es que el método submit me va a devolver una instancia de tipo footer y con esta instancia me va a dar la capacidad de estar monitoreando la ejecución de la tarea para saber en todo momento cómo va esa tarea que mandé ejecutar en algún momento. Si ya se llevó a cabo, si todavía no se lleva a cabo, si ya si está bloqueada, si se está ejecutando en ese momento. Yo puedo estar rastreando el estado de esa tarea. Mientras que si utilizo el método execute, yo no tengo esa facilidad porque me devuelve un void. Simplemente la encolo, la tarea que en algún momento se lleve a cabo, pero ya no voy a saber de ella. Si se llevó o no se llevó a cabo, si se completó o no, no lo sé. Mientras que con submit sí, sí lo puedo saber, puedo estar preguntando. ¿Sí se entiende? Profesor. Incluso con Furor, incluso hasta puedes mandar cancelar una tarea, ¿no? A lo mejor se está llevando a cabo, pero ya no quieres que se termine, pues se cancela. Y se desencola del pool. Así de fácil. Pues para eso sirve esta interfaz Executor Service, ¿no? Entonces con Submit encolas una nueva tarea o con Execute, con cualquiera de los dos. Con el método IssueDown te va a servir para saber si está funcionando el pool. A lo mejor quieres empezar a encolarle tareas, pero el pool está apagado, entonces no te va a jalar, aunque uses el método Submit o Execute. Entonces primero tienes que ver si está jalando, si IssueDown te devuelve true o false, ahí ya ves, y ya en caso de que sí esté jalando, o sea, que te vuelva falso de que no está caído, entonces le empiezas a encolar tareas, ¿no? Si ya no tienes nada más que hacer y quieres liberar recursos, pues usas el método shutdown. ¿Qué va a hacer el método shutdown? Va a ser un apagado ordenado de ese pool. ¿Qué significa ser un apagado ordenado? El apagado ordenado significa que ya no va a permitir que se encolen nuevas tareas, pero las tareas que se están ejecutando en ese momento va a dejar que terminen de ejecutarse. ¿Sí queda claro? Profesor. Sí, profe. Vale. Entonces, esa es una de las formas en las que podemos trabajar con nuestro pool.
Insisto, es muy sencilla. ¿En qué constó? De dos líneas de código, ¿no? Con una creamos la alberca de hilos con el método newFixThreadPool, y ya que tenemos esa referencia de tipo executor service, pues encolamos una tarea con el método execute o con el método submit, y ya, así de fácil. Ajá. Tenemos otro tipo de albercas de hilos, por ejemplo, tenemos este método que se llama newScheduleThreadPool, y este ScheduleThreadPool, donde también voy a especificar el tamaño de la alberca de hilos, que dice in-core pool size, me va a permitir planificar tareas, pero tareas, ya sea que yo quiera que se lleven a cabo en un momento en específico del día, o que sean tareas periódicas, que sean constantes. Por ejemplo, cuando se esté verificando algo, por ejemplo, ¿no? Y incluso aquí les estoy poniendo un ejemplo. Yo podría generar, mediante la invocación al método newScheduleThreadPool, eso me va a generar una instancia de tipo ScheduleExecutorService. Ahora, a esa instancia de tipo ScheduleExecutorService, que es ScheduleExecutorService, le invoco su método schedule, y le podría decir, ejecútame esta tarea 2. Aquí está mi tarea 2. Es una instancia de una clase que implementa la interfaz runnable, y le estoy diciendo aquí, ejecútamelo pasados 5 ¿qué? 5 segundos. Aquí va la frecuencia, más bien el retardo, y el siguiente parámetro es la unidad de medida. Aquí le estoy diciendo que el retardo van a ser 5 ¿qué? Pues aquí estoy usando la unidad de medida segundos. O sea, esa tarea se lanzaría después de pasados 5 segundos, 30 minutos, o ahí ya depende de la unidad de medida que tú le pongas. Sería el retardo, y después de ese retardo, sería que se lanzaría esa tarea. En el caso de que quieras lanzar la tarea una sola vez. Si va a ser una tarea periódica, podrías utilizar este método. O sea, igual invocarías el método newScheduleThreadPool, especificas la cantidad de hilos que va a tener ese pool, eso te va a devolver un ScheduleExecutorService, y de ese ScheduleExecutorService invocas el método ScheduleAtFixedRate, y entonces aquí ya le dices cuál es la tarea que quieres que se ejecute, el retardo, y dónde está, y uno sería como que se esté ejecutando forever. Y lo mismo, ¿no? Después de 5 segundos, pero se va a estar ejecutando cada 5 segundos. Ajá. Sería como ejecútate una vez cada 5 segundos, y se va a estar ejecutando la tarea 1, y te va a devolver una referencia de tipo schedule feeder, mediante la cual tú puedes tener el rastreo de esa tarea que se va a estar planificando cada 5 segundos, y para que las puedas cancelar en el momento en el que tú quieras. Ajá. Así de fácil. O pueden generar, mediante el método newSingleThreadExecutor, vas a generar un pool, pero va a ser un pool de un solo hilo. Ajá. Le vas a poder encolar una sola tarea a la vez, no n tareas como acá arriba o con solamente una tarea a la vez, y va a ser un hilo que va a estar ejecutando tarea tras tarea. O sea, tú le puedes ir encolando y encolando y colando con submit o con execute nuevas tareas, pero solamente va a poder realizar una a la vez. ¿Vale? O tenemos este método que se llama New Work Stealing Pool. Ese te va a permitir poder hacer uso de todos los procesadores disponibles. A lo mejor tienes una máquina que tiene 8 núcleos. Bueno, un procesador con 8 núcleos, pues le vas a poder encolar con el método con el método execute o con el método submit tareas, y esas tareas las va a ir repartiendo entre la cantidad de núcleos que tenga tu procesador. ¿Sí se entiende? Sí, Profesor, profe. ¿Sí? Y o tú le puedes decir cuántos núcleos quieres que se usen con este método New Work Stealing Pool, y le puedes decir aquí el nivel de paralelismo que quieres para que tú fijes la cantidad de núcleos que quieres usar. Ajá. Claro está que antes de usar este método, primero necesitarías saber cuál es el número de procesadores que tienes, ¿no? Y para eso, en el caso de Java, tenemos la clase runtime,
Y dentro de la clase runtime tenemos el método available processors y te dice cuántos procesadores disponibles hay para la máquina virtual. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Bueno, entonces aquí viene un pequeño ejemplo de cómo crearíamos nuestra alberca de hilos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase servicio de red que está implementando la interfaz Runnable. Dentro de nuestra clase, pues tenemos nuestro servidor, aquí está, que es un server socket. Y ese servidor pues va a ir aceptando conexiones y por cada conexión que acepte va a crear un hilo y ese hilo lo va a encolar para que se planifique dentro de un pool. ¿Para qué? Para que no se vayan a crear más hilos de los que yo quiero que se creen. Entonces, tengo igual mi variable miembro, mi pool, que va a ser de tipo executor service. A partir de ahí voy a generar el pool. Entonces, tengo el servidor y tengo el pool donde voy a encolar los clientes que se conecten conmigo, ¿no? Las conexiones entrantes. Aquí tengo mi constructor donde simplemente especifico en qué puerto va a correr el servidor y el tamaño del pool. Es lo único que estoy haciendo aquí. Creo mi socket, lo asocio al puerto que dice ahí y genero mi pool con el método newFixedThreadPool con el tamaño de la alberca de hilos que especifiqué. O sea, si se fijan, es muy sencillo. Y dentro del cuerpo de esta clase, lo que va a hacer es, va a estar corriendo forever. Acuérdense que cuando tengo mi servidor, yo no sé en qué momento van a llegar los clientes, entonces hago un forever y en cada iteración hago una SEP. Pues igual aquí, ¿no? Hago mi forever para mi ciclo de espera. En cada iteración voy a hacer una SEP. De hecho, aquí se ve la SEP. ¿Sí se ve? Aquí está el Sí, profesor. socket.accept, server socket.accept. Eso acepta una conexión. Esa conexión la pasas como parámetro dentro de la creación de un nuevo hilo para atender a ese cliente. Y ese hilo que se creó lo encolas como una nueva tarea para la alberca de hilos, ya sea con el método submit o con el método execute. Y entonces, al hacer eso, lo que te va a permitir es que no se encolen más tareas de las que tú definiste en la creación de tu pool, ¿no? Aquí, en el pool size. ¿Sí se entiende? Estás limitando la cantidad de hilos que vas a poder tener en ejecución al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro, profesor. ¿Sales? Y entonces, eso lo va a estar trabajando, ¿no? Y si por algún error llegara a haber alguna excepción, a lo mejor aquí no dentro del catch, pero sí en el bloque finally que no puse, tendríamos que poner el shutdown para el pool. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pool internamente tiene una lista ligada y esa lista ligada pues está consumiendo memoria. Entonces tienes que liberar esa memoria y para eso es el shutdown, ¿no? Para que termine de dejar trabajar los hilos que sí quedaron, bueno, que sí se están ejecutando y hacer un apagado ordenado, ¿no? Y la clase handler, que en este caso es el hilo que se crea aquí. Una vez que aceptamos la conexión, generamos un hilo aquí, es el new handler. Ese hilo lo único que va a tener, pues es la lógica de mi programa, ¿no? Aquí está. Ese hilo internamente tiene una variable de tipo socket, que es la que recibe la referencia de la conexión que acabas de aceptar. Y en el cuerpo del hilo, pues aquí asociaría los flujos de escritura, de lectura e iría la lógica de tu aplicación. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, Pi. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver está aquí en la página y es este que dice pool.zip. Es el ejemplo de un pool de hilos para que vean lo fácil que se usa. Entonces vamos aquí. Y en el archivo pool.zip viene un proyecto de NetBeans, que es este que tengo aquí, que dice pool, y tiene dos archivos, uno dice cliente y otro dice pool server. El que dice cliente básicamente es el cliente del ejemplo que les di del servidor de Echo. Si se acuerdan del servicio de Echo que hicimos. Sí, el que se reutilizó para la práctica. Ajá, que se reutilizó después para los hilos, ¿no? Entonces aquí está el mismo cliente de Echo, por eso ya ni siquiera se los voy a explicar, porque es el mismo, simplemente
Creas tu socket, le asocias sus flujos de lectura y de escritura, asocias otro flujo al teclado y le dices al usuario que en un ciclo infinito le dices al usuario que escriba un mensaje, que le dé enter para mandar o que escriba salir para finalizar. Y cada que le escriba algo, pues ya checa si dice salir, cierras el socket, si no dice salir, lo mandas y espera recibir el eco. O sea, no tiene gran ciencia ese. Aquí la parte ilustrativa está en la clase pool server, ¿no? Entonces vamos a ver qué tiene. Empezamos importando todas las clases y paquetes que vamos a utilizar. Vamos a usar la clase inetAddress y la clase socket, server socket, y la clase socket, la clase server socket, la clase inetAddress, que están en el paquete java.net. Vamos a usar nuestros flujos de lectura y de escritura. En este caso son flujos orientados a carácter. El print writer, el buffer reader, el output stream writer, el input stream reader, el output stream y el input stream, que está en el paquete IO. Y vamos a usar tanto la interfaz executor service como la clase executors, ¿no? Que son esas que están ahí importadas. Y en este caso también tengo importada no me acuerdo si es clase o es interfaz, footer, por si quisiéramos utilizar el método submit para poder rastrear el estado de las tareas, ¿no? Solo por si acaso. Entonces tenemos por un lado tenemos nuestra clase manejador. Acuérdense que la clase manejador va a ser el hilo que se va a generar a partir de que se acepta la conexión, y entonces en ese hilo pues voy a recibir la conexión, ¿no? Como parámetro. Por eso tengo mi variable miembro de tipo socket. Tengo el constructor donde simplemente inicializo ese socket al valor del accept que se hizo, y en el cuerpo de ese hilo de mi programa, que en este caso es el servidor de eco. Por eso tengo ahí asociados mis flujos de escritura y de lectura orientados a carácter, donde leo la línea, si dice salir, cierro el socket, si no dice salir, le devuelvo el eco. O sea, esa no es gran ciencia. La parte bonita está acá abajo, ¿no? Tengo mi clase pool server, que está implementando la interfaz runnable. ¿Eso qué significa? Que a partir de esta clase yo podría generar varios hilos. ¿Y para qué me serviría tener varios hilos? Para tener varias albercas de hilos. ¿Y para qué me serviría tener varias albercas de hilos? Pues para tener varios servidores corriendo, ¿no? Y hacer mi granjita de servidores. ¿Sí queda claro? Un servidor en cada puerto, en un puerto diferente. ¿Vale? Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables miembro. La primera variable miembro pues va a ser el puerto en el que va a estar corriendo el servidor. La segunda variable miembro pues va a ser el servidor, por eso es un server socket. La tercera variable miembro es una bandera que me va a servir simplemente para saber si el pool está corriendo o no. Y la cuarta variable, pues es me va a dar la referencia al hilo que en ese momento se esté ejecutando en el pool. Nada más. Y ahí la quinta, pues es el pool. Aquí está, ¿no? Entonces tengo mi variable de tipo executor service y de una vez estoy generando un pool. En este caso mi alberca de hilos es de 3 hilos. ¿Sí se ve? Profesor. ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve. Entonces, tengo mi constructor para mi pool, si es que yo le quiero decir en qué puerto va a estar corriendo. Si no, pues por default va a tomar el puerto 9000. Y y aquí está el cuerpo del hilo para el pool. Entonces, por un lado, tengo por un lado voy a tener un bloque sincronizado sobre el pool. ¿Por qué necesito un bloque sincronizado sobre el pool? Pues para que ese pool nada más sea accedido a la vez por un hilo para estar encolando o desencolando tareas. ¿Sí se entiende? Para que no se vayan a encolar 2 o más tareas al mismo tiempo y se sobrescriban. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es invocar el método inicia servidor. El método inicia servidor está aquí abajo. Aquí está. Y lo único que hace es generar mi server socket.
en el puerto en el que yo especifique y va a mandar a imprimir si sí se pudo, si se pudo iniciar el servicio. Si se fijan, es lo único que hace. Y en caso de que no se pueda, dice que no se puede iniciar el socket en ese puerto. Es lo único que va a hacer. Entonces, cuando corra mi hilo del pool, lo que va a hacer es intentar crear el servidor. Entonces ya se va a echar a andar el servidor, se va a asociar al puerto en el que se especificó ahí y va a validar si sí está corriendo ese pool. Entonces va a intentar hacer un while true. Pudiera ser un forever, pero en este caso está con este while true. Mientras no esté detenido el pool, pues va a estar corriendo ese servidor, ¿no? Entonces, mientras esté corriendo el servidor, en cada iteración va a ser una accept. ¿Sí se ve? En cada iteración hace una accept, ese accept lo guarda en esta instancia de tipo socket. Entonces ya acepté la conexión. A partir de esa conexión, pues tengo que generar un hilo. ¿Sí está claro? Profesor. Ese hilo lo estoy generando aquí. Entonces, acepto la conexión, genero un hilo. Aquí simplemente estoy validando que siga corriendo el pool. Entonces, acepto la conexión, genero un hilo y este hilo lo estoy encolando como una nueva tarea que se va a ejecutar en el pool. Y eso lo va a estar haciendo de manera infinita mientras esté corriendo el pool. Ya cuando no esté corriendo el pool, pues haces tu detención organizada, ¿no? Ordenada, con el shutdown. Y nada más. Ya si quieres detenerlo, lo único que haces es cambiar el estado de la bandera a que sí está detenido, por eso la pones en true. Y y en el momento en el que esta bandera valga true, por eso es que acá se está validando cada que haces algo, validas que no esté en true esa bandera. O sea, simplemente lo que haces es cambiar el estado de la bandera y si está detenido, pues no va a hacer nada de esto, ¿no? Y directamente hace el shutdown. Y ya. Y ya en el método principal, en el main, lo único que hacemos es generar nuestro pool. En este caso le decimos que genere nuestra alberca de hilos en el puerto 9000 y vamos a inicializar ese hilo. Entonces, si yo pudiera aquí hacer o copiar estas dos líneas y pegarlas otras dos veces, pues ya tendría tres servidores corriendo, ¿no? A lo mejor uno en el puerto 9000, otro en el 9001 y otro en el 9002, y ya tendría mi granjita de tres servidores, cada uno con su alberca de hilos. ¿Sí queda claro? Profesor. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? En este caso, nuestra alberca de hilos que creamos es una alberca que contiene hasta 3 hilos. Aquí está en esta línea. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, técnicamente, nuestro servidor debería de aceptar hasta 3 clientes a la vez. Es lo que vamos a validar. Déjenme correrlo. Esto es un programa. De hecho, todavía tengo dos procesos corriendo ahí. Déjenme matarlos. Me queda otro. Déjenme matarlo. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a correr nuestro servidor. Aquí está nuestro servidor corriendo. Dice que ya está iniciado, que está esperando clientes y vamos a correr. Se supone que deberían de planificarse sin problemas 3 hilos porque es el tamaño de la alberca de hilos del pool. Vamos a correr un cliente más. Entonces corremos el primer cliente, nos dice que ya se estableció la conexión y que pongamos el mensaje, que le demos enter para mandar o salir para terminar. Entonces, ahorita nos vamos a comunicar con él. Vamos a crear otros 3 hilos. Corremos el segundo cliente, también ya nos respondió. Corremos el tercer cliente, ahí está. Corremos un cuarto cliente, ¿sale? Entonces vamos a empezar a interactuar con los 4 clientes. Acuérdense que el pool está puesto a 3 hilos nada más. Entonces, en el primer cliente le decimos al usuario, eso está escrito del lado, esta información, este mensaje, le escribo un mensaje, está puesto del lado del cliente, ¿no? Entonces, le pedimos que escriba un mensaje, le damos enter, y aquí está el eco que nos está devolviendo el servidor. ¿Sí se ve?
y de hecho nos dice Sí, que pero- volvamos a escribir el siguiente mensaje. O sea que sí estamos interactuando, sí nos está atendiendo el servidor. Nos vamos al segundo cliente. Y también nos está devolviendo el eco, o sea que sí nos está atendiendo también el segundo cliente. ¿Sí se ve? Sí, profe. Nos vamos al tercer cliente. Y aquí está el eco, también nos está respondiendo. Ahora nos vamos al cuarto cliente, que en teoría es el que ya no se pudo ejecutar dentro del pool, porque mi pool solo permite 3 hilos. Le doy enter y ¿qué pasó? ¿Me devolvió el eco? No, ya No, no No lo tengo. devolvió el eco, ¿no? ¿Por qué? Porque mi alberca de hilos tiene ejecutándose 3 hilos nada más. Ese es el tamaño máximo. Y mientras no se muera ninguno de esos 3 hilos, no pueden colar una nueva tarea. Entonces, esta tarea que no se pudo colar está ahí bloqueada. Bloqueada del lado del servidor. Del lado del cliente, pues vieron que sí estoy interactuando con él, pero eso es del lado del cliente. Del lado del servidor está pasmada. No se ha aceptado esa tarea, no se ha planificado. Entonces, si yo desde alguno de estos hilos que sí está trabajando, si desde alguno de estos hilos yo le doy salir, en ese momento se va a morir este hilo. Ahí está, termina la aplicación. Y si me voy al cuarto cliente, puedo ver que ya me devolvió el eco. ¿Por qué? Porque ya finalizó el estado de ese hilo, ya se desencoló y ya se encoló la siguiente tarea, que fue este. ¿Sí? Sí, profe. sí, profesor. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de utilizar mi pool? Que del lado del servidor yo puedo regular la cantidad de hilos que se van a estar ejecutando concurrentemente. ¿Con eso qué me va a servir? Para limitar la cantidad de hilos que se están corriendo y por lo tanto, pues, proteger los recursos de la máquina, ¿no? Que no se vayan a querer ejecutar al mismo tiempo 1 millón de hilos porque a lo mejor no me alcanza la memoria para asignarle una pila a cada uno de ese millón de hilos. Ajá. Lo que produciría es que se me alente el servidor hasta que se caiga. Ajá. Entonces, ¿cuál es la desventaja de utilizar un pool? La desventaja es que los hilos que no puedan ser planificados en ese momento, pues van a sufrir un retardo, ¿no? Como en este caso mi cliente 4 se bloqueó temporalmente hasta que se pudo planificar. Y en este caso, pues nada más era uno. Pero ¿qué tal que fuera 1 millón de clientes esperando un lugar para ser planificados? Pues serían 1 millón de usuarios que estarían experimentando un retardo, ¿no? Entonces, ¿y eso debido a qué? Pues a las limitaciones que tengo en el hardware del servidor. Si voy a correr mi aplicación en un servidor que no tiene muchos recursos de memoria, pues yo voy a tener una alberca de hilos considerablemente pequeña. Y eso, dependiendo de la cantidad de usuarios que yo tenga que atender, pudiera repercutir en que uno o más usuarios experimenten retardos en la aplicación. ¿Sí se entiende? Sí. Profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la vida real? Pues tienes albercas de hilos, de entrada tendrías que ponerla a un pool con una mayor cantidad de hilos, pues 3 hilos es muy poco, ¿no? 3 por, estamos en Windows, 3 por 1 son 3 megas que le estoy asignando. Vamos a suponer que tú quisieras asignarle unos, no sé cuánto tengan de RAM, a lo mejor le quieren asignar 8 gigas o 4, o la cantidad de RAM que ustedes tengan y que pretenden asignarle para estar atendiendo su servidor a sus clientes, pues sería la cantidad de hilos que estarían definiendo en el pool, considerando que cada pool, cada hilo en Windows se chupa 1 mega de memoria. Ya nada más así una regla de 3 y calculas cuánto te soportaría. Entonces, y en caso de que requieras más, ¿qué tendrías que hacer? Pues lo que tendrías que hacer sería poner más de una máquina. En una máquina pones un servidor, en otra máquina pones otro servidor y en otra otro, y ya irías escalando de un solo servidor a una granja de servidores. Pero ¿eso qué implicaría? Implicaría que entraría en escena otro servidor más
Y ese servidor actuaría como un balanceador de carga para ir repartiendo las conexiones a los servidores que vea que tienen menos tareas. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, para ese tipo de cosas, ahí sí nos convendría entonces utilizar el método submit. ¿Para qué? Para poder rastrear la ejecución de esas tareas y saber cuáles ya finalizaron y cuáles no. Y sabiendo cuáles ya finalizaron, podemos saber el tamaño de cada pool en cada momento, ¿no? Este pool, cuántas entradas le quedan sin asignar, a este cuántas, y dependiendo de eso es a cuál le vamos a asignar la siguiente conexión, a cuál servidor. ¿Sí se entiende? Profesor. A partir de ahí se podría implementar un balanceador de carga, conociendo cuántas tareas está ejecutando cada servidor. Los servidores que tengan el pool más vacío, pues es a los que les vas a dar las siguientes conexiones, ¿no? Hasta que se llenen. Y de ahí te vas con los que sigan libres y con los que sigan libres y con los que sigan libres. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Pues así es como funcionan las granjas de servidores, ¿no? Existe un tercero, que insisto es el balanceador y es el que empieza a despachar para dónde va la carga. ¿Y ya? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, una duda en el código del pool. A ver, dime. Déjame leer. En ¿Qué la pasó? línea 68. 68, 68. Ah, 68, 64, 67 y 68. Ah, esta línea Ah, que está aquí comentada es no era. 100. Es que ¿Perdón? creo que lo tenía distinto. Es en el run. En Synchronized. ¿Aquí? Ah, ¿Aquí? sí. ¿Qué pasaba específicamente? Es que me quedó un poco de duda por qué tenía que quedar sincronizado esa parte. Pues está sincronizando el objeto para que solamente un hilo pueda estar encolando nuevas tareas a la vez. Acuérdate que a final de cuentas vas a tener una lista ligada interna dentro del pool y tú quieres que solamente un hilo pueda encolar a la vez más tareas. Entonces, por eso es ese synchronized. Porque si no lo pones, pudiera ser que dos o más tareas pudieran ser encoladas al mismo tiempo, y si son encoladas al mismo tiempo, se podrían sobreescribir, que era lo mismo que pasaba en el ejemplo de la sincronización que vimos de método, que mandábamos a 3 hilos ejecutar 10 incrementos sobre una variable, y cuando quitábamos el bloque sincronizado, o digo el método sincronizado, ¿te acuerdas que nada más hacían 10 incrementos en total de los 3 hilos? Y cuando lo manteníamos sincronizados hacían 30 incrementos. Sí, sí, sí. Sería exactamente lo mismo. Aquí pudieras estar mandando encolar tareas, pero imagínate que tuvieras dos o más hilos encolando tareas en ese pool al mismo tiempo, pues pudiera ser que dos tareas se encolaran al mismo tiempo y se sobreescribieran, que en la lista ligada, en lugar de agregarse dos nodos, se agregara uno. Entonces una de las dos tareas estaría perdiendo y nunca se ejecutaría. Pues para eso es que está usando ese bloque synchronize, para que solamente un hilo a la vez pueda encolar nuevas tareas. Y por ejemplo, hablábamos del ejemplo que vimos hace rato. Entonces, solamente uno de los 3 hilos va a tener eh, la oportunidad de poner en espera sus instrucciones que van a ejecutarse. No, bueno, en este caso vas a tener 3 hilos que están dentro del pool, pero esos tres hilos, haz de cuenta que, ¿dónde está? Interna dentro del método execute, dentro del método submit, hace el agregar ese nodo a la lista ligada. Acuérdate del pseudocódigo que vimos, que internamente el pool lo que tiene es una lista ligada, y cada nodo de esa lista ligada es una instancia de tipo runnable que se va a ejecutar. Internamente en esa lista ligada lo que tú haces es generar una instancia de tipo thread y le pasas como parámetro la instancia de tipo runa que le va a dar
ay, se me olvidó la palabra, su contexto para que se ejecute. ¿Sí te acuerdas cuando vimos la creación de hilos a través de una clase que implementa Runnable? Que nada más le estás pasando el texto, implementa Run, de todos modos tienes que generar la instancia de tipo thread. Y se le pegamos al constructor para Ajá, exacto. el new thread. Es- Sí. Exacto. Entonces, internamente dentro de esa lista, cada nodo de la lista ligada le pasas, bueno, es una clase que tiene varios campos. Una de esas variables miembro es una instancia de tipo thread que va a recibir como parámetro la instancia de tipo run, que es la que le va a dar el contexto, que es el que le va a decir qué. Ajá. Entonces, dentro del pool, simplemente tienes instancias de tipo thread que están esperando a que tú le pases ese parámetro constructor para que se creen y empiecen ahí, ¿no? a ejecutarse, a planificarse. Entonces, es un hilo a la vez pueda ejecutar, o sea, solamente a la vez una a ser planificada. Realmente este Synchronize está operando sobre esta instrucción en específico. O el execute, cualquiera de estas dos. Ajá. Para que solamente se pueda encolar una tarea a la vez en el planificador. Si no estuviera este Synchronize, pudiera ser que se ejecutaran, bueno, que se planificaran se metieran dos o más tareas a la vez. Y si se hace eso, pudiera ser que se sobreescribieran. Entonces, a la hora de que se encola una nueva tarea en la lista ligada, es como si trataras de insertar 3 nodos en uno solo. Pues no se va a poder, se van a sobreescribir y 2 de las tareas se van a perder. Y por la última. ¿Sí, sí? Por eso ya queda un poco más claro. A ver, voy a hacer un dibujito a ver si queda. Voy a tratar de hacer un dibujito a ver si queda más claro. Imagínate que esta es tu cola. Y y aquí cada una de estos cuadritos pues, es un nodo. Cada uno de esos nodos es una instancia de tipo Runnable que contiene una tarea que se va a planificar dentro del pool. Y imagínate que tuvieras varios hilos, ¿no? Vamos a suponer que tienes 3 hilos, T1, T2 y T3. Y esos 3 hilos instrucción. Profesor, no sé si soy yo, se dejó de escuchar o está muy entrecortado, no sé. No, sí se traba más. Sí, ya no habló. ¿No? ¿Sí me escuchan? Y ya, No, profesor. Sí, es- perdón, es que me quedé sin red un momento. Imagínate que tienes 3 hilos, T1, T2 y T3. Y aquí tienes tu pool.
y esos 3 hilos están intentando aquí encolar una tarea nueva para que se ejecute en el pool al mismo tiempo. T1, T2 y T3 invocan el método execute o invocan el método submit para encolar una nueva tarea. Si no está sincronizado el acceso a esa cola bloqueante, pudiera pasar que en el mismo nodo que se está creando para agregarle la nueva tarea, los 3 hilos se escriban al mismo tiempo. Uno escriba la instancia del hilo que quiere que se ejecute, llega el otro hilo, sobrescribe y escribe la instancia del hilo que quiere que se ejecute, llega el tercer hilo y como está ejecutando concurrentemente, sobrescribe la instancia del hilo que quiere que se ejecute. Entonces, a final de cuentas, de los 3 hilos, ¿cuántas tareas se encolarían? Una sola, que fue la del último hilo que sobrescribió a los 3. ¿Por qué? Porque se están ejecutando concurrentemente. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí. Y por ejemplo, T1 y T2 y T3 serían, Entonces, por eso es que el ¿qué acceso a clase esa de...? cola bloqueante tiene que ser sin... ¿Perdón? Es que ya no escuché. T1, T2 y T3 ¿quiénes podrían ser o qué clase de proceso? No sé si el término adecuado podrían estar accediendo a ese pool. Ah, bueno, es que en este caso está abierto el código, ¿no? Está tal cual abierto a como tú lo quieras usar. Pero en este sentido, acuérdate que cada que llega un cliente, cada que yo estoy corriendo, déjame quitar esta cosa. Aquí, cada que yo estoy corriendo un nuevo cliente, se está generando un hilo, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Cada que yo le doy aquí botón derecho, aquí en el cliente, cada que le doy botón derecho y le doy run, bueno, aquí ya no está corriendo el programa, ¿no? Por eso ya me está marcando eso. Pero cada que yo le doy clic derecho y le doy run, se está creando una nueva conexión al servidor. Del lado del servidor se está haciendo un nuevo accept aquí. De hecho, en cada iteración, en este while, hacemos un accept. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí. Cada que se hace un accept, aquí se está generando un nuevo hilo, ¿no? Entonces, por cada accept es un nuevo hilo. ¿Qué tal que 2 clientes al mismo tiempo se conectan al servidor? Se estarían haciendo 2 accepts al mismo tiempo de manera concurrente. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, de acuerdo. O imagínate que fueran 5 clientes que al mismo tiempo se ejecutaran, pues al mismo tiempo estarían 5 accepts. Esos 5 accepts estarían generando 5 instancias de la clase manejador. Y esos 5 accepts estarían invocando, pues cada uno una vez execute. Entonces, 5 hilos al mismo tiempo estarían intentando encolar una nueva tarea. Entonces, si tú no garantizas la sincronización del acceso a esa cola bloqueante, pudieran intentar encolarse al mismo tiempo 5 hilos. Y si los 5 hilos están viendo la misma información al mismo tiempo, los 5 hilos van a generar el mismo nodo y se van a sobreescribir mutuamente y solo se encolaría un nodo en lugar de que se encolen 5 nodos en esa lista ligada. No sé si me entiendo. ¿Sí se entiende? Profesor, ya quedó claro. Sí. Sí, gracias. Ese era todo el chiste. Entonces, por eso es que necesitamos garantizar el acceso secuencial aquí, donde se hace el encolamiento de la siguiente tarea, precisamente para que no se pierdan tareas. De otra forma, pudiera ser que 2 o más tareas se sobrescriban mutuamente a la hora de ser encoladas y solo se ejecute una de todas las que se mandaron a encolar. Ajá. ¿Más dudas? ¿No hay dudas? No, profesor, de momento no. Y entonces, bueno, entonces hasta aquí llegaría la parte de hilos en Java. Entonces, a partir de la siguiente clase, lo que vamos a hacer es empezar a ver hilos, pero ahora en C, que es básicamente lo mismo. Bueno, lo mismo, pero vamos a verlo a un poquito más de profundidad, porque el lenguaje C nos permite profundizar un poquito más. Y entonces eso lo vamos a estar viendo a partir de la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, no, la siguiente clase creo que nos toca laboratorio, ¿no? Sí, el jueves nos toca laboratorio. Entonces el viernes empezamos a verlo en C. Entonces, tengan muy bonita tarde todos.
Si no han comido, provecho y los veo por acá la siguiente clase. Gracias, profe, nos vemos.